el asunto de por qué el aborto se ha ido legalizando como una especie de contagio, ¿no? En Latinoamérica, pese a que las poblaciones están en contra de él, porque es que eso es lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos. Cuando tú haces una encuesta sobre opiniones sobre el aborto, la mayoría de gente todavía es suficientemente, digamos, conservadora, por así decirlo, para estar en contra. Sin irnos muy lejos, en Colombia creo que nunca se pusieron a hacer así una encuesta muy oficial, así tipo Inbamer y eso. De hecho, sí se han hecho encuestas oficiales. Pueden verlo en pantalla en estos momentos quienes estén viendo el video. Pero lo que se percibe es que la mayoría de gente no está de acuerdo con por lo menos el límite que le pusieron al aborto en Colombia de 24 semanas. Sí, que es demasiado. Exacto, demasiado. La mayoría de gente te va a decir que es demasiado. Incluso cuando lo legalizaron, me acuerdo que en el colegio uno hablaba con las compañeras mujeres de uno y la mayoría eran capaces de reconocerte eso. La mayoría de mujeres en el mundo hoy están a favor del aborto porque les han vendido esta idea de que es la libertad de su cuerpo y tal. Pero la mayoría de mujeres, incluso con las que uno hablaba, decía, no, pero si 24 semanas sí es como mucho, porque ya lo ven demasiado como una vida humana, digamos. Pero todo eso empezó por las Naciones Unidas, porque resulta que en el año 96 o 94 creo que es, en una conferencia que organiza las Naciones Unidas en Hong Kong, Beijing, en realidad. tal vez es del 95 ahora que lo pienso, por una conferencia que hace las Naciones Unidas Beijing. del Comité de Derechos de la Mujer, una cosa así, no me acuerdo muy bien cómo era el nombre, pero resolvieron que definitivamente para las Naciones Unidas el aborto era un derecho humano y había que hacer un esfuerzo por lograr que esa política se implementara, digamos, en todo el mundo. Aquí interrumpo una última vez para añadir algunos detalles que hagan entender mejor esta idea. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995, el gran cambio conceptual que hubo en los protocolos de la ONU fue empezar a dar a los derechos de la mujer el rango de derechos humanos. Evidentemente esto suena ilógico, porque no es que las mujeres antes de esta conferencia no fueran reconocidas como sujetas de derechos humanos, y hablar de derechos específicos a un sexo no tiene mucho sentido en un mundo donde de antemano se reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación como un derecho humano, o sea, de todo el mundo. A lo que se refiere esta noción entonces es que los que en la actualidad son llamados derechos de la mujer fueron ascendidos al estatus máximo que la jurisprudencia internacional ofrece a un derecho, que es el de derecho humano. El problema está en cuáles son esos dichosos derechos de la mujer. Me podría detener a hablar de esto un buen tiempo, pero enfoquémonos en el ejemplo que nos concierne, los derechos sexuales y reproductivos. Nótese, como lo acabo de advertir, que esos derechos no tienen sentido porque abordan algo que ya está contemplado en el derecho humano a la salud. Pero lejos de ser esta conferencia una pérdida de tiempo de la ONU por no saber que trabajaban en algo ya logrado, fue completamente intencional la repetición, porque les permitió agregar libertades y privilegios previamente inexistentes a la Carta de Derechos Humanos universalmente aceptada. El concepto de un derecho sexual y reproductivo es intencionalmente muy ambiguo, pues no es evidente qué constituye como uno. Uno supondría, acertadamente, que la integridad sexual es uno de ellos, o sea, el derecho a no ser abusado sexualmente, dicho en cristiano. Pero, ¿qué más es un derecho sexual o reproductivo? ¿Acaso es un derecho humano el reproducirse? Definitivamente no es claro, y usar ese concepto en la ley requiere que el autor mismo sea quien lo defina. Resumiendo los largos párrafos de la resolución de esa conferencia, podemos decir que para la ONU existe tal cosa como el derecho de la mujer a no reproducirse como anexo de su derecho a la determinación de su proyecto de vida y a la autonomía con su cuerpo. Y este se cumple no mediante el mecanismo natural de su propia toma de decisiones, sino garantizándole el acceso a todos los métodos anticonceptivos e interruptores del embarazo. Es así como el aborto es para la ONU un derecho humano desde 1995. En ese entonces, por lo controversial que era la decisión entre muchísimos países miembros, dejaron claro en el documento que en ningún momento se pretendía recomendar el aborto como una técnica válida de planificación familiar, sino como atención de situaciones médicas y traumáticas. Léase las famosas tres causales. Además decían aceptar que cualquier país, en sano ejercicio de su soberanía, legalizara o no el aborto, entendiendo que no necesariamente era un problema desde que se garantizara la salud sexual de la mujer de otras maneras. Eso claramente ha cambiado con los años, porque lo clave es que desde ese entonces dejaron el fundamento jurídico para llamar al aborto un derecho humano, así que lo único que les ha quedado por hacer es progresivamente con los años ir corriendo la meta para exigir más y más
que la legislación de cada país miembro reconozca el derecho, rompiendo los límites que ellos mismos se impusieron en la conferencia del 95. Sigamos escuchando. Y a su vez, quienes llevaron esa idea a las Naciones Unidas eran activistas progresistas de izquierda con ideas que seguramente dentro de un debate público democrático no prosperarían o sea, no quedarían electas, digamos, como ley o como gobernantes. Pero esos activistas fueron los que llevaron esas ideas a Hong Kong y en Hong Kong dijeron, listo, y esto lo mandamos al resto del mundo. Y desde ese entonces las Naciones Unidas tiene una agenda abiertamente proabortista y digamos no les da pena, por así decirlo, en decir sí, nosotros queremos que en el mundo entero se legalice el aborto y apoyamos las ONGs y las organizaciones sociales que estén abogando cultural y políticamente por lograr el aborto. Entonces, pues ahí está, digamos, como el apoyo legal, por así decirlo, y por supuesto también tiene su apoyo financiero. Open Society Foundations, que es un organismo del cual podemos hablar más a fondo en otra ocasión, pero básicamente eso es, digamos, la organización de filantropía de George Soros, con la que él promueve agendas políticas como estas progresistas en todo el mundo, y el tipo es un excéntrico billonario y financia estas ONGs que promueven el aborto en todos estos países. Y yo estudié el caso colombiano en particular, lo hice, si te acuerdas, para la monografía de cuando nos graduamos del bachillerato. Cuando aquí la Corte estaba antes de 2022, digamos, antes de emitir su sentencia, estudiando los argumentos para permitir el aborto, como hace la Corte Constitucional siempre, llamaba a expertos, digamos, a consultarles qué pensaban de esto y, digamos, tomaron su decisión basada en la información de estos expertos. Bueno, pues esto, dentro de estos expertos, pues obviamente había unos abogados y unos médicos y no sé qué y demás. Y dentro de los expertos que llevaron a tomar esa decisión estaban abogados de ONGs financiadas por este señor George Soros y por Open Society Foundations, que a su vez es como, digamos, un aliado de la ONU, y con los argumentos que ellos les dieron a los magistrados de la Corte, pues los magistrados tomaron la decisión de aprobar el aborto. Ojo, aquí no estoy diciendo que haya estado mal consultar a sus expertos, porque bueno, si eran expertos legales pro aborto, pues es natural invitarlos a que den su argumento y a su vez escuchar a un experto legal pro vida, ¿no? Hay que escuchar a todos. Exacto. Pero digamos, el hecho es que finalmente la decisión que se toma por la Corte es pro aborto y es una decisión que se toma desde la Corte, motivo por el cual sin preguntar a la población general si lo querían o no, y literalmente hablados al oído por activistas con una ideología política clara que querían imponer una agenda clara de un organismo internacional. Y después, aquí, como está muy reciente, todavía no nos ha pasado esto. Pero en países donde lo han hecho hace un poco más de tiempo, como Argentina y demás, lo que termina pasando es que configuras el sentir popular. Porque al volverse ley, sin preguntarle democráticamente a la gente si quería que así fuese, en las nuevas generaciones o con el paso de los años, la gente lo normaliza. Y dice, no, el aborto, pues no, aquí sí, siempre ha sido... Es legal hace rato. Es legal hace rato, pues que tiene de raro, no se lo cuestionan. Y cuando llega un líder de nueva derecha a cuestionarlo y decir, no señor, a mí no me parece, y por estos argumentos y estos, dicen, uy, el retrógrado, cuidado, y no sé qué. Pero no es ningún retrógrado. El tipo es, o sea, por así decirlo, tiene una idea que puede tener cualquier fulano en la calle. Lo que pasa es que a los fulanos colectivos en la calle jamás se les preguntó si querían que esas políticas fuesen así. Se las impusieron literalmente. Ese es el problema. También es eso otro tema muy interesante que se puede tocar en